Bueno, ya está Marcos Novaro para escuchar su mirada del día de hoy, que fue muy caliente entre el apagón y el discurso de Alberto. ¿Cómo andas, Marcos? Muy bien, Franco. ¿Qué tal? ¿Con luz? No, no tenía luz. Bueno, hace un ratito me volvió. ¿Volvió ahora? Pero ¿Sufriste corte? rezo que no la corten de vuelta, porque me voy a tener que mudar a, Claro. a lo de mi suegro. No sé a dónde voy a ir a parar. Tremendo. Terrible, terrible. Sí, no. Cuando llegué no había luz. Llegué a mi casa, no había luz, había un clima denso. ¿Como este? Mirá, ¿o no? No sé si tan denso, difícil que sea tan denso como eso, digamos, ¿no? Lo de hoy fue todo un día muy acalorado. Realmente fue toda una jornada difícil, ¿no? Soportar tanta locura y combinado con este calor infame y después que te corten la luz por esa precariedad de la infraestructura, ¿no? Un fueguito, unos pastos se prenden fuego y que el país se derrumba. Yo se lo decía al director de Defensa. La precariedad total. Quedamos expuestos a que cualquier pastizal deja a medio país sin Increíble, luz. ¿no? O sea, se quema un pastizal y no... Es una precariedad se corta la absoluta. energía en medio país. ¿Cómo? No. No debería suceder eso, Sí, digamos. Uno supone que el sistema tiene que tener ciertos resguardos, ciertos Muy precario, mecanismos. Marcos, muy precario. Pero bueno, volvamos a la política, después vamos a volver al apagón, por supuesto. Tenemos imágenes de cuando llegan y demás. Ahí la tensión quedó muy evidente entre los dos todo el tiempo, ¿no? Entre lo que Alberto dijo y entre las miradas del presidente y la vicepresidenta, ¿no? Sí, se ignoraron. Pocas veces se contactaron. Se miraban, digamos, para otro lado, digamos, los dos y Se esquivaron. Se esquivaron, eso, exactamente. claro. Y me parece que, digamos, es como, bueno, el último acto protocolar que los reúne y tal vez no haya ningún otro más, ¿no? Tal vez Cristina logre realmente no volver a verle la cara a Alberto nunca más. Yo creo que Cristina está en esa estrategia de yo estoy en la calle con los actos públicos, no tengo nada que ver con este gobierno. Entonces, este tipo de circunstancias debe ser lo que más la molesta, ¿no? Porque finalmente tiene que compartir escena con Alberto, queda pegada con él y se desmiente esa idea de que, bueno, ella es la gente y Alberto está en el palacio tomando decisiones con las que ella no tiene nada que ver. Entonces, me parece que es probablemente la última ocasión en la que Cristina va a ser partícipe de un acto con Alberto, ¿no? Si puede evitarlo, nunca más, ¿no? Es un delirio la Argentina, Marcos. Quiero que escuchemos a Alberto Fernández hoy hablando unos segundos nada más. Son unos segundos, pero es importante que lo escuches porque habla de la Corte Suprema y mirá lo que hace. ¿Quiénes son los responsables de que el Consejo de la Magistratura no funcione hace un año? ¿Quiénes atropellan las instituciones republicanas? Se solicita que se revise con todas las garantías y en la instancia que corresponde el desempeño de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, este fue el mensaje, digamos, a la justicia pedido por Cristina. Sí, fue increíble, ¿no? Ahora, qué valientes que son los dos miembros de la Corte que fueron, ¿no? A poner la cara y bancárselo, ¿no? A mí digo, para hablar de algo positivo del día, digamos, ¿no? O sea, cumplieron, yo creo que hablamos con vos el lunes, ¿no? Y si iban a ir o no, que bueno, que era su obligación institucional, más allá del disgusto que iban a pasar, tenían que ir. Y fueron, bueno, por lo menos dos de ellos, los dos que tienen responsabilidad, porque son presidente y vice de la Corte, fueron a dar la cara, a decir, bueno, nosotros tenemos cumpliendo nuestra función, tenemos que estar acá muy adustos, muy dignos, ¿no? O sea, la transmisión lo filmaba todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no? Para ver si podía mellarlo, ¿no? Digamos, nunca más hay que permitir que la transmisión de un acto protocolar de este tipo sea partidizado de esa manera, ¿no? O sea, enfocar a la gente para ver cómo... Pero Marcos, el kirchnerismo lo hizo todo el tiempo. Todos los años que gobernó, todo el tiempo. Manipuló permanentemente todo, desde el INDEC hasta una transmisión televisiva. ¿Te acordás cómo se llamaba la empresa que cuando dice no hay que dialogar? Digo, pero esta gente maneja de forma autoritaria todo, hasta lo más sagrado, lo más institucional, como puede ser una apertura de sesiones donde vos tenés que ir a hablarle a los legisladores, contar cuál es tu proyecto país, ¿no? Ir a decir, a ver cómo defendemos. O sea, acá todo gira alrededor de ella, ¿no? Entre la proscripción y las causas que tiene en la justicia. Digo, que se arregle con la justicia. ¿Por qué nosotros tenemos que estar escuchando sus problemas? Decime qué vas a hacer con la energía, que no hay luz. Decime qué vas a hacer con la inflación. Ahora, ¿vos te acordás? ¿Qué vas a hacer con la inseguridad? ¿Qué me importa? Cristina que arregle su problema con la justicia, no en el Congreso de la Nación. No es el lugar. ¿Te acordás cómo se llamaba
la empresa que filmaba los actos públicos, incluidos estos actos protocolares. Sí, la Corte. La Corte. La Corte no en el sentido de la Corte de Justicia, era la Corte de un reino. Era la corte que acompañaba al rey. Entonces era la corte de cortesanos que iba atrás de Cristina y Néstor, filmándolos y haciéndoles un poco el coro, ¿no? De acompañantes para festejar a los reyes. Eso es lo como entienden ellos el poder. Confundiendo el acto partidario del acto institucional. Mezclan todo es un show, y entonces se entiende Alberto en esa diatriba completamente radicalizada, completamente zarpada, de acusar a la Corte con argumentos que además son ridículos, ¿no? No tienen ni pie ni cabeza. Finalmente el presidente no usó la palabra proscripción, habló de inhabilitación política sobre Cristina Kirchner. Escucha esta mentira, mira. Quiero poner de relieve que esa sentencia es el corolario al que se llega tras el desatino de una serie de interpretaciones jurisprudenciales que desde el año 2015 vienen repitiéndose. Bueno, ahí veíamos una imagen de la decadencia argentina, ¿no? En un discurso de lo que supuestamente debe ser un presidente de la nación, ¿no? Defendiendo, en este caso, una condena judicial, ¿no? Que la pueden hacer en tribunales, porque nuestro sistema les permite, o lo armaron de tal manera que tienen una segunda instancia, ¿no? Una tercera instancia, hasta una Corte Suprema que pueda darles el derecho, ¿no? a la presunta inocencia. Así es, sí, no, Alberto, él se vanagloria de ser un abogado, un jurista, alguien que entiende de leyes, y entonces usa ese lenguaje, jurisprudencia, ¿no? Usa las palabras, pero todas las palabras las usa para deslegitimar la ley, ¿no? O sea, el presidente no puede decir, esta es una organización, es un poder institucional, no puede hablar de esa manera. Un juicio completamente ilegal. O sea, hay mecanismos para, si él cree que se ha cometido un acto ilegal, tiene que denunciarlo. ¿De qué está hablando, digamos, ¿no? O sea, es realmente un personaje muy curioso, ¿no? De cómo usa la supuesta moderación. Ese es el otro rasgo que me llamó mucho la atención. Él empieza con un tono supuestamente moderado, a decir, miren, me dicen moderado, pero miren todo lo que hago, ¿no? Ese es un poco el juego que trata de establecer con los kirchneristas, como para decir, en el fondo yo, digamos, claramente desprecio la moderación, ¿no? Este asunto de que la moderación se me atribuye a mí, miren todo lo combativo que puedo ser, ¿no? Es realmente triste porque finalmente... Sí. Lo podemos escuchar, ¿querés escucharlo? Unos segundos nada más de lo que recién marca Marcos Novaro sobre la moderación, o la supuesta moderación. A ver. En este tiempo escuché como una y otra vez criticaban mi moderación. Pero con mi moderación fui capaz de enfrentar a los acreedores privados y pude ponerle freno a los condicionamientos que el Fondo Monetario Internacional le había impuesto al gobierno que me precedió. Con esa moderación fui quien puso el pecho a la pandemia y quien terminó de levantar hospitales que a mi llegada alguna gobernadora consideraba innecesarios. Y fui yo quien, con esa moderación, construyó hospitales modulares y distribuyó más de 4.000 respiradores a lo largo y a lo ancho del país, mientras ponía de pie un sistema de salud que había sido abandonado. Fui por el mundo, con mi moderación, buscando las vacunas contra el COVID-19 y dispuse que se apliquen millones de dosis gratuitamente a cada argentino y cada argentina que lo demandó. El que está al lado de Cristina cuando es perseguida injustamente. Y el que reclama. Bueno, esta tal vez es la parte que a mí en lo personal más me irritó de su discurso. Sí, lo de las vacunas es imperdonable, ¿no? Sí. Es imperdonable porque decir que a todo el que necesitó una vacuna la tuvo es más que una mentira, ¿no? Es una maldad. Es una maldad. Yo creo que es cierto. Hay que ser muy mal bicho, ¿no? Para decir, yo le di vacuna a todo el que necesitó cuando es harto sabido, ¿no? Hubo miles de personas que recibieron tarde la vacuna. Y muchos murieron por no recibirla a tiempo. A veces, Alberto, y también Cristina, hablan como si nosotros viviésemos en otro lado, ¿no? Yo digo, todos vimos que robaron, o sea, todos sabemos que robaron. No, o sea,
más allá de lo que después finalmente termina diciendo la justicia, si la condena más años, menos, todos sabemos que robaron y cómo robaron, lo vimos, lo contamos, ustedes lo vieron en casa. Todos sabemos lo que pasó en la pandemia, todos sabemos lo que hizo Cristina con las vacunas, ¿no? Que rechazó en su momento un acuerdo que era muy importante para nuestro país, porque eran estadounidenses y no eran rusas, tenían su acuerdo con Putin, ¿no? Con el dictador ruso. O sea, nosotros vivimos acá, sabemos lo que pasó, cuándo llegaron, quiénes fueron los primeros que se vacunaron, lo fuimos contando en distintos capítulos. Pero... Entonces es muy difícil, digo, vos podés mentir, pero digo, cuando uno vivió las cosas, las sintió en el cuerpo, o porque perdió un familiar, o porque lo vio con amigos, digo, vos mentís, ¿de qué te sirve? Digo, si bueno, todos sabemos que es mentira. O sea, Alberto, yo creo que él cree que finalmente le sirve para congraciarse con ese público fanático que él espera que lo perdone eso que le atribuyen de moderación, ¿no? El juego que él hace es, a mí me atribuyen esta moderación, pero miren todo lo zarpado que puedo ser para desconocer incluso que haya habido algún error con las vacunas, incluso que haya algún problema de corrupción en el gobierno de Cristina, incluso que haya algún problema de nuestras relaciones internacionales, de estar pegados con las dictaduras. Miren todo lo que puedo hacer mientras me acusan de moderado. Ese es el juego, ¿no? Está usando la acusación de moderado para mostrarse como un radicalizado, como lo que él finalmente está deseando que le reconozcan, ¿no? Finalmente he sido un soldado de la causa, ¿no? Es terrible porque, bueno, no solamente se burla de todos nosotros, me parece que está construyendo un mundo de fantasía, ¿no? De fantasía completa. Digo, todos los gobiernos tienen problemas, corrupción, falsedades, mala gestión, pero digo, que termine esta, ¿no? Ojalá que el 10 de diciembre venga gente, digo... Un poco más sana. Sí, a mí me parece que hay mucho de perversión en toda esto, digamos, ¿no? El mecanismo es muy perverso. Es un mecanismo donde está tratando de envolver todo el tiempo las cosas para tratar de decir lo contrario de lo que supuestamente dice, ¿no? Supuestamente habla de la moderación, en realidad está justificando una radicalización muy virulenta, ¿no? Es muy perverso ese mecanismo. Y bueno, eso es Alberto. Yo creo que siempre fue así, digamos, ¿no? No sé quién quiso ver otra cosa en este personaje. Tal cual, tal cual. Gracias por haber venido, Marcos, en un día muy caliente. Marcos Novaro, su mirada, su análisis.